Hermanos, buenos días. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El pasaje es en Efesios capítulo 5, del 17 al 19, ¿no? Ya lo hemos leído hace un momento y nos habla de algo interesante. Nos dice allí, ¿no? Por tanto, dice que el Señor quiere que seamos entendidos, que tengamos discernimiento, que aprendamos a ir dejando las cosas que son rutinarias o que se nos imponen, digamos, o por las que hemos aprendido, y que aprendamos a discernir, no al punto de deslindarnos, digamos, de nuestras obligaciones como creyentes, porque hay doctrinas que no se pueden canjear, no se pueden cuestionar porque no tienen sustento, ¿no es así? Entonces, por ejemplo, hablando de la salvación, no podemos nosotros digamos, preguntarnos a fondo y comenzar a dudar de lo que es la salvación, porque hay muchos pasajes que afirman claramente que el Señor no nos quita y no nos pone de su espíritu y no nos vuelve a dar de su espíritu y no nos quita su espíritu como antes, sino que el Espíritu Santo está con nosotros, ¿no? Entonces, y así, hay muchísimas otras doctrinas que no podemos cambiar ni quitar, y no es nuestra intención hacerlo en esta enseñanza, sino que aprendamos a discernir de lo cual es la práctica de algunas situaciones que sí son dignas de poder pasarlas por un análisis sano y correcto de la palabra de Dios, ¿ok? Entonces vamos a orar y vamos a pedir la sabiduría del Señor para este tiempo. Señor, te agradecemos por esta tarde, gracias por tu palabra. Bendice, Señor, lo que vamos a participar todos en esta hora de tu palabra. Háblanos, Señor, y por favor permite que en este momento, Señor, podamos todos, que tu Santo Espíritu pueda traernos a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestras convicciones, una reflexión que creo que es necesaria. Señor, por favor, tú sabes que en mi corazón tengo mucho amor, tengo mucho respeto por nuestros hermanos, por otras personas, por otras congregaciones, por otras iglesias que son también tuyas, Señor, que profesan la misma fe y práctica, que también, Señor, tienen y mantienen, Señor, en alto tu nombre. Mas necesitamos, Señor, también detenernos un momento a poder analizar y pensar también, Señor, no desde una perspectiva humana, carnal, sino teniendo tu palabra como nuestro norte para poder tomar decisiones. En el nombre de Jesús oro y pido esas cosas, Señor. Amén. Bien, hermanos, entonces estábamos viendo lo que es Efesios, ¿no es así? Y si me permiten, disculpen, hermanos, perdón que me esté concentrando por acá. Ahora sí, listo. Que sentía un peso sobre mis hombros. Ok, listo, hermanos, ahora sí. Bueno, hermanos, Dios nos viene guiando, y dice la palabra de Dios, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos. ¿No? Nosotros creo que hemos venido de una conferencia en la cual se nos ha enseñado mucho con respecto de la música y que nos ha planteado muchas cosas muy, muy interesantes, ¿no? En este caso también considero de que el discernimiento en nuestra vida es clave para que nosotros podamos aprender a tomar decisiones. Dios siempre ha guiado a su pueblo, hermanos, de manera exitosa, ¿no? Siempre por amor de su nombre, por su misericordia, por su bondad, por su gracia. Pero lo interesante es que Dios nunca ha forzado al hombre a obedecerle. Siempre le ha dado esa libertad para que él pueda decidir, aún desde nuestros primeros padres, ¿no? En el Génesis nosotros vemos a Adán y Eva. Dios siempre les amó, les creó, los puso en un lugar bonito, hermoso, agradable, que tenía muchísimas cosas bonitas. Me imagino, no sé, creo que la imaginación no nos podría alcanzar para poder imaginarnos cómo era ese sitio, ¿no? del Edén, ¿no? Pero sí sabemos que era un lugar hermoso y que tenía muchas características que eran muy atractivas. Pero lo interesante de esto es que Dios jamás forzó la obediencia de Adán y Eva. Lo que sí hizo fue que puso muy claras las cosas, ¿no es así? Dijo, mira, ¿ves todos los árboles que tienes aquí?
son muchos, ¿no? Y te pueden alimentar, sí, pero ves ese que está allá, sí, ya, por favor, de ese no comas, ¿no? Porque el día en que comas vas a morir. Pero no forzó, no programó, digamos, al hombre como si lo hace con las avecitas, por ejemplo, ¿no? Por la mañana, usted sabe que las avecitas así como automáticamente cantan, ¿no? Y la creación alaba al Señor, dice, ¿no? Cuando nosotros vemos los paisajes, la misma creación alaba al Señor, adora al Señor, adora a su Creador, ¿no? Pero al que le ha dado libertad de hacerlo o no, es al hombre, ¿no? Dios no puede, como los títeres, ¿no? Forzarnos a nosotros y decir, te alabo, te admiro, eres mi Dios. No se puede, ¿no? Por eso es que cuando nosotros alabamos al Señor, es valioso, es precioso cuando lo hacemos de corazón, porque nace de un corazón agradecido. Entonces, desde ahí comienza este punto de lo que es el discernimiento, ¿no? Más adelante Dios a su pueblo, a Israel, les ayuda a discernir, ¿no? Y le da un apoyo y un soporte firme para que aprenda a discernir. Les da, ¿se acuerda usted que les dio? Que eran 10, pero antes eran 613 y ahora fueron 10 después. Los 10 mandamientos, le dijo, no vas a hacer esto, ama al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Luego comenzó a darles otros lineamientos. ¿Para qué? Para que aprendan a discernir, para que sepan qué les convenía y qué no les convenía. Bueno, definitivamente el hombre no llegó a cumplir a la perfección ninguno de los 10 mandamientos, ¿no es así? Porque la Biblia dice que el que infringía en uno de los mandamientos se hacía culpable de los 10. Imagínense, ¿no? Qué interesante. Pero la ley, digamos, ¿no? Los mandamientos son nuestro ayo, dice la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que nos llevaron a entender que no podemos ser nosotros justificados por ninguna razón humana, mas sí por Cristo. No es así, que es el único que nos pudo justificar cuando vino a morir en la cruz por nosotros. Entonces, en Deuteronomio 30 del 15 al 17. Lo voy a leer yo y les voy a pedir luego que lean el versículo 19, del 15 al 19. Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyere... no está, ¿no? Ya, pero permítame leerlo porque es una parte en la que el Señor los reta y les dice, mas si tu corazón se apartare, ¿no? Primero les dice, ya, esto va a pasar si tú obedeces y sigues los estatutos que te he dejado. Dice, mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Entonces, primero les dice, muy bien, en esta parte, en este punto quiero que entiendas, dice, no, muy bien, si tú sigues a Dios y temes al Señor y andas por sus caminos, todo te va a ir bien, vas a ser prosperado y vas a ser bendecido. Y en la tierra donde vayas, allí el Señor te va a prosperar. Pero si tú te dejas extraviar y no escuchas el mandamiento, dice el Señor, ¿no? Te va a ir mal. Estás en el medio, dice el Señor, ¿no? Entonces, ¿qué dice? A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y le dice el Señor, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí el Señor? El Señor siempre ha hecho esto, nos ha dicho las cosas claras y cómo son. Esto es lo que te va a pasar si me sigues, y esto es lo que va a pasar si te apartas. Te va a ir bien, te va a ir mal. ¿El Señor forzó a Israel a seguirlo? No, le dijo, escoge entonces el bien para que te vaya bien. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros es responsable en su discernimiento. ¿Okay? Entonces Dios había capacitado al pueblo de Israel, y considero que Dios nos ha capacitado a todos nosotros
aún más con respecto del discernimiento, para aprender a tomar decisiones, ¿no? Al final la palabra de Dios nos dice de que el pueblo de Israel escogió lo que no le convenía, ¿no? Escogió el mal, se apartó del Señor. Dios estuvo 200 años enviando profetas y diciendo: pueblo, regresa a mí, te voy a perdonar, te voy a limpiar. Si tu estado, así como tú estás mal, va a ser mejor en el que tú te encuentres. Y eso me hace recordar de que muchas veces nos quejamos, ¿no? Y pensamos, justo estábamos hace poco en una conferencia y el pastor decía, nosotros nos creemos que la vida cristiana es difícil. Y él decía, no es difícil. Y es verdad, no es difícil. Difícil es estar afuera, borracho, tirado en la calle, con una situación difícil, ¿no? Difícil es llegar a la casa y saber que hay peleas, saber que mamá y papá se pelean todos los días y que eres parte de esa pelea, eres desatendido. Difícil es estar en las drogas y no poder salir. Difícil es tener un hogar roto, desintegrado, y que veas violencia todos los días. Difícil es pasar situaciones sin Dios. Difícil es no tener un lugar a donde llegar, una congregación a donde venir y donde escuchar las promesas de Dios y llenar tu vida y tu corazón de esa fortaleza y de esa esperanza que la palabra de Dios nos trae. Eso es difícil, y tiene razón, hermanos, a veces, ¿no? Pero eso es lo difícil. Pero, hermanos, a veces el Señor nos pone las cosas ahí, ¿no? Nos habla, nos trae a nuestra mente y corazón y a través de su palabra nos pone sus verdades, y nosotros a veces solemos desechar la verdad, solemos a veces pues luchar, entiendo, ¿no? Todos luchamos, solemos luchar con el Señor, y a veces escogemos, como diría aquel filósofo mexicano que vivía en el 8, sin querer queriendo, ¿no? Dice, pero no es así, ¿no? Entonces, el pueblo de Israel tenía la guía, tenía la ley. Los profetas llamaron al discernimiento al pueblo para que se arrepienta, ¿no? Le voy a leer lo que dice Oseas, vamos a tratar de avanzar un poquito más rápido. Dice Oseas capítulo 14, el verso 9, ¿quién es sabio? ¿Ya? A ver, vamos a buscar ahí, ¿ya? Oseas 14, 9. Profetas menores, profetas mayores, luego profetas menores y Oseas. Oseas está después de Daniel. Listo, Oseas 14, 9. ¿Qué dice Oseas? 14, 9. Dice, ¿los leemos todos? Amén. Listo. Dice, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. El Señor, en su infinita misericordia, envió el Espíritu Santo, hermanos, también, para que nos guíe a toda verdad. Pero Oseas, ¿qué nos dice? ¿No? Nos dice, ¿no? Los justos andarán, para que entienda esto, ¿no? ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente, entendido, que tenga discernimiento, ¿no? Entonces, Juan 16:13 nos dice que Dios, el Señor, mandó al Espíritu de verdad, el cual nos guía a toda la verdad. Si nosotros somos creyentes, somos... le pertenecemos al Señor y somos la habitación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar con nosotros, ya viene a morar con nosotros, Él está con nosotros. Dice la Biblia en Efesios que el Señor lo ha mandado, y al enviarlo lo ha mandado como un sello, que es las arras, es la garantía de que somos salvos. El Espíritu Santo siempre está allí guiándonos a toda verdad. Por eso cuando nosotros decimos, no entiendo esta parte de la palabra de Dios, ¿qué debemos de hacer? Orar, porque el Espíritu es nuestro Maestro. El Espíritu Santo es quien nos guía a través de su palabra. Muy bien, entonces ya llegamos al punto. ¿Qué tiene que ver esto con la segunda palabra, musical, ¿no? Discernimiento musical. Muy bien, vamos a ver, ¿no? Entonces necesitamos discernimiento para entender incluso la Biblia misma, ¿no? Nuestras mentes humanas no pueden entender las Escrituras. Dice la palabra de Dios en Corintios, 1 Corintios, capítulo 2, el verso 14. Ya, vamos para allá. 1 Corintios 2,
14. No se preocupe, hermano, hay 14 hojas que vamos a desarrollar hoy. Bien. 1 Corintios 2, 14. Ya vamos llegando al punto, hermano, no se preocupe, ya vamos llegando. Ya han pasado 16 minutitos. Entonces todavía quedan 50 minutos. No tanto. Muy bien, dice, ¿lo encontramos todos? Amén. Sí, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, ¿qué enseña la Biblia del discernimiento? ¿Sí? ¿La Biblia habla de discernimiento? Claro que sí. El discernimiento es lo que nos permite, ¿ya?, tener una comprensión adecuada y hacer juicios sabios. ¿Ok? Y es como pensar de una forma elevada y como un pensamiento un poco más crítico y objetivo. El diccionario nos dice, aquí lo tengo, la definición dice es de discernimiento, discriminación, en el buen sentido, agudeza de juicio y comprensión, ¿no? Entonces, el discernimiento es similar a la sabiduría, pero ofrece un enfoque más específico. ¿Ya? La diferencia principal entre los dos es que el discernimiento nos ayuda a descifrar lo correcto de lo incorrecto. Y el cristiano es el único, gracias al Señor y al Espíritu Santo, que tiene esa capacidad y que la puede ir desarrollando. Hebreos 5:14, por favor, vamos para allá. ¿Qué dice Hebreos 5:14? Y ya voy abordando mi punto. Estoy argumentando todo lo que es discernimiento y voy a abordar el punto, ¿ya? Listo, Hebreos 5:14. ¿Listo? Me avisan cuando lo tienen. ¿Ven? Listo, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Eso quiere decir que nosotros ejercitamos nuestro discernimiento. Sabemos, poco a poco vamos entendiendo con la palabra de Dios, esto me conviene, esto no me conviene, esto es correcto, esto no es correcto, esto funciona, esto no funciona, esto lo puedo aplicar, esto lo debo quitar. Control C, Control V, no sé, usted mismo es ahí, ¿no? Entonces, y es que es así, hermanos, ¿no? Salomón, por ejemplo, cuando él pidió al Señor, ¿no? Dios le dio Dios, ¿no? Es quien le dio la oportunidad a Salomón de pedir lo que él quisiera. Y Salomón le pidió discernimiento para poder gobernar a su pueblo, ¿no? Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué quiere Salomón? Dame sabiduría, ¿no? Quiero entender, en esa palabra sabiduría va más enfocada a lo que es el discernimiento para poder gobernar tu pueblo. ¿Por qué? Porque en Primera Reyes dice, para distinguir entre el bien y el mal. Es lo que estamos hablando en esta hora, ¿no? Entonces, definitivamente a Dios le agradó esa petición y lo hizo con un corazón sabio y entendido. Esa palabra entendido quiere decir que era un hombre que sabía discernir, ¿no? Sabía discernir por encima de los demás reyes. No hubo otro rey como Salomón, ¿no? Entonces, esto pidiendo oración, ¿no? Y también hablamos ahora, vamos un poquito más adelante a nuestros tiempos, en el momento en el que Pablo ora, Filipenses, por favor, el capítulo 1, hay una oración que Pablo luego tiene para con los hermanos de allá de Filipos. Y Pablo ora y también es necesario que nosotros oremos para que Dios nos ayude en nuestro discernimiento. ¿Ya? Filipenses capítulo 1, el versículo 9 al 11. ¿Lo encontramos? ¿Ven? Listo. Dice, esto pide en oración, dice, ¿no? Que vuestro amor, ¿qué dice? Abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor,
Aquí, ¿de qué está hablando? De discernimiento, ¿no? A fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Entonces, el creyente debe de pedir discernimiento también. Señor, ¿es correcto cómo estoy guiando esto? ¿Es correcto cómo estoy llevando mi vida? ¿Es correcto cómo estoy entendiendo este pasaje? Y así. Entonces, la Biblia nos da filtros para nosotros aprender a discernir. Hay uno que es, creo que el que nos va a ayudar muchísimo para entender, y aquí comenzamos con nuestro punto con respecto de la música. Efesios 5:10. Efesios 5:10. Muy bien, ahí creo que esto es para aplicarlo a todos los aspectos de nuestra vida. Y en Efesios capítulo 5, el verso 10, nos habla, ¿no? Al comienzo nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, ¿no? Y luego nos dice, Efesios 5:10, lo leemos juntos, ¿ya? ¿Lo encontramos todos? ¿Amén? Listo, a la voz de 3, 1, 2, 3, comprobando lo que es agradable al Señor. Creo que este es un buen filtro para entender nuestro discernimiento, ya que yo puedo tener como medida, ¿ya? Si fuera alguien que no temiera a Dios y que no conociera la palabra de Dios, yo puedo tener como medida mi formación académica, puedo tener como medida mis convicciones personales, puedo tener como medida de repente las ideas que yo tengo, que yo he investigado, pero ahora en Cristo nuestro discernimiento siempre tiene que pasar por lo que es agradable al Señor. Pregunto, ¿hay cosas desagradables al Señor? ¿Sí o no? ¿O a Dios todo le agrada? No. Hay cosas que no lo puede tolerar. Es el pecado, por ejemplo. El Señor dice que la obstinación, ¿no? Alguien que está ahí, a pesar de que le enseñan, esto es así, dice el Señor, y él dice, no, esto es así, no, esto es así, no, yo creo que es así. Dice la Biblia que es, como pecado de idolatría, es la obstinación, es la terquedad, dice, ¿no? Entonces, sí, hay cosas que Dios aborrece. Dice la Biblia, en Proverbios dice, ¿no? Que hay 6 cosas que Él aborrece y aún 7 abominan su alma. O sea, son cosas que no las puede ver, ¿no? Alguien que abomina, alguien que detesta, alguien que dice, no puedo. Vamos allá, a ver, ¿ya? Proverbios capítulo 6. Vamos para ver allí. Y después volvemos, por favor, no pierda ahí Efesios. Seis, 16, ¿ya? Proverbios capítulo 6, el verso 16. Dice, ¿lo tenemos todos? Ahí está, dice, 6 cosas aborrece Jehová y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Okay? La palabra aborrecer es fuerte, así que volviendo a nuestro tema, sí, hay cosas que no le agradan a Dios y hay cosas que sí le agradan. El hecho de que estén dentro de un ambiente cristiano, ¿asegura de que le agraden al Señor? A veces no. A ver, entonces como una especie de filtro que tenemos aquí para aprender discernimiento, ¿okay? Dice, comprobando lo que es agradable al Señor en mi casa, en mis actitudes, en la doctrina, en la música, en varias cosas, ¿no? En el servicio, etcétera. Entonces, si nos damos cuenta, la vida cristiana no se trata de lo que nos gusta a nosotros, no se trata nada de nosotros, ¿no? La vida cristiana se trata de lo que Dios quiere de nosotros. ¿Es así o no? O Dios también dice, a ver, hijito, si puedes me obedeces.
Dios nunca ha hablado con sugerencias, ¿no? Sí, en lo que hemos visto, escoge el bien para que te vaya bien, ¿no? Te sugiero que lo hagas. Pero en cuestión de trato con sus hijos, jamás los mandamientos del Señor, uno, han sido gravosos, y dos, son opcionales, son mandamientos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entenderlo así, ¿no? No se trata de nuestros pensamientos, lo que yo creo, yo pienso, ¿no? Porque hay que entender, como les decía, ¿no? Que hay que comprobar lo que es agradable al Señor. Y ahora nos dice, pero ¿se darán estas cosas de repente dentro de un contexto eclesial? ¿O dentro de personas que adoran de repente? Génesis capítulo 4, el verso 3 nos habla de dos adoradores. Ya, tal vez ojo, quiero marcar bien aquí que no están en el contexto de la iglesia, no están en el tiempo de la iglesia, ¿okay? No hay, todavía la iglesia estaba en planes del Señor, pero faltaba mucho para que estas iglesias como las nuestras se formen. Génesis capítulo 4, el verso 3 en adelante, pero nos habla de la actitud de adorar a Dios, ¿no? Entonces, de traerle una ofrenda a Dios, de presentarle algo al Señor. Entonces, dice la Biblia, ¿lo tenemos? Dice, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Ok? Caín trajo una ofrenda. ¿Ya? Caín quiso expresar, ¿no?, su adoración a Dios. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró, ¿qué dice? Con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Dos personas, dos intenciones, más una correcta y una que no fue vista con agrado. Ahora, esa era una adoración directa al Señor, es lo que nosotros hacemos. Pero una agradó y la otra no agradó. Y uno dice, no, pero Dios, ¿cómo es posible, no? Si Él es amor, ¿cómo puede rechazar al pobre Caín que hizo lo mejor que podía, ¿no? Y en realidad, si usted se da cuenta y lee un poquito más adelante, el Señor, cada que hace preguntas a su pueblo o a algún personaje, es para ayudar. Dice la Biblia, ¿ya? Más adelante, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ya la parte B del versículo 5. Seguimos leyendo, el verso 6. Entonces Jehová, ya, se da cuenta que no deja ningún semblante caído. Ya, si usted está ahorita asado, molesto o durmiendo, no deja ningún semblante sin conocerlo, ¿ya? Entonces, se preocupa, eso es importante, ¿no? Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? No es una pregunta recriminatoria. Es como un papá que va a su hijito, ¿qué pasa, hijito? ¿Qué ha pasado? ¿No? Y a veces leemos al Señor ataca el acuso, ¿por qué estás molesto? No es eso, ¿no? ¿Y qué le dijo el Señor? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? ¿No lo voy a reconocer? Eso indica que Caín sabía cómo traer la ofrenda, pero él dijo, yo lo voy a hacer a mi forma, y trajo lo que Dios no le pidió. Entonces, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñarás de él, dice, ¿no? Entonces, como les digo, no se trata, cuando hablamos de las cosas de Dios, no se trata de lo que yo creo que a Él le guste. No se trata de lo que me parece que a Él le agrade, porque a mí me agrada, ¿no? Entonces, a mí, miren, ya, vamos a suponer que, a mi esposa Roxanita le gusta mucho el ceviche con arroz, ¿ya? Y a mí también, todo lo que tenga que ver con arroz, ¿no? Entonces, imagínense que yo la llevo y la llevo a comer a un lugar y le doy otra comida que no le gusta. O de repente a Roxanita, a ella le gustan las rosas. Y yo voy y le llevo una hermosa penca sábila, porque me encantan las pencas sábilas a mí. A mí se me gustan esas espinas gorditas, me gusta agarrarlas, apretarlas. Entonces, yo voy y le llevo esa penca sábila a ella, le digo, con mucho amor para ti. Pero ella sabía que pasé por el mismo sitio donde venden rosas. Lo va a recibir por cortesía. ¿Le va a agradar? A ella le agradaban las rosas. El Señor nunca ha dejado suelto ningún tema
porque entonces no sería Dios si hubiera dejado la música a expresión y a, ¿cómo se diría? Y a criterio del hombre. Dios ha puesto entonces lineamientos, ¿ya? Eso tenemos que entenderlo. ¿A Dios le agrada el corazón que adora? Sí, claro que sí. Pero Él ha puesto, como dice ahí su palabra, Él ha puesto ciertos lineamientos que vamos a ver más adelante. Entonces, como les decía, no es lo que yo creo, no es a mi manera, no es a mi forma, porque Dios a lo que llama sagrado es sagrado, a Dios a lo que llama de una forma, lo llama de una forma, ¿no? Y lo que no es correcto también. Entonces, hablamos de dos adoradores y uno puede pensar, ¿no? Fue válida la adoración, pero entendemos que Dios tuvo un punto de vista allí, ¿no? Que nos ayuda a entender más profundamente de lo que se trata, ¿no? Lo que es a la forma de Dios. ¿Cuál era la forma de Dios? Llevar un holocausto. Okay, yo pude llevar como Caín de repente, no sé, quemar incienso, pero no es a mi forma, es a lo que Dios dice. Y siempre ha sido así, hermanos. Esa es la vida del creyente. Siempre es a tu forma, Señor, no a mi manera, a tu estilo, Señor, no a mi forma, a lo que tú quieres y no a lo que yo quiero. Porque allí, hermanos, es cuando entendemos que vivimos bajo la voluntad de Dios. Cosa que no es sencilla, entendemos, pero se puede. Entonces, ¿cuántas veces de repente podemos cuestionar, ¿no? Respecto del tema de las cosas, cómo se hacen y la forma cuando nosotros cantamos de repente en nuestra iglesia, ¿no? Pero sí, hermanos, hay que tener discernimiento, porque mucha música de la que se exalta ahora, y aquí voy de lo que comenté al comienzo, de la preocupación. Mi preocupación fue cuando escuché un canto que decía, aquí lo voy a leer, justo lo traje impreso, y que aprendamos a tener discernimiento, hermanos. Miren, cada quien va a rendir cuentas al Señor. Queremos de verdad, si el Señor nos ha puesto lineamientos, queremos obedecerlos. Queremos de verdad estar bajo los lineamientos del Señor, musicalmente también. Mire, ¿por qué? Porque si analizamos las letras y también el ritmo de mucha música actualmente, casi no tienen diferencia. Decía un pastor, y justo el que estaba en la conferencia decía, ¿no? Tomando Efesios capítulo 5, andad como hijos de luz. Casi la música que se escucha ahora tiene solo letra cristiana, pero la misma melodía mundana es precisamente del mundo, no sé, y se puede decir de qué influencia se toman estas melodías, de dónde provienen, cuál es la influencia, de dónde nacieron. De la Biblia nacieron el reggaetón y demás cosas. Ahora hay un pastor que de la canción que sacó este hombre, no recuerdo si llama, se me fue su nombre, pero bueno, ¿no? Y ahora le cambia la letra mundana y le pone cristiana y suena casi igual, ¿no? Él comienza a cantar, que el incrédulo canta, ¿no? En la guagua se siente el olor de tu perfume. Y el pastor que dice, en la iglesia se siente el olor de tu perfume. Tú eres un bellaco y una bellaca, eso es lo que nos une, dice el incrédulo. El pastor ahí en el púlpito dice, dice, ¿no? Tú eres una cristiana y yo un cristiano, eso es lo que nos une. O sea, se da cuenta que no hay discernimiento en lo que se está haciendo. O sea, una canción perversa, tú crees que porque le pones letra cristiana, creemos a veces que ya se santificó, que ya por ponerle el punto es cristiano, ya es acepto. Te voy a mencionar algunas cosas, como por ejemplo Jeremías 17:9, que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Solamente el Señor lo puede conocer. No puede ser nuestro corazón un medidor. Yo siento que me bendice. Hay personas que dicen, a mí me bendice la Champions League también. Y yo cuando no sé si ustedes han visto un video, no, y uno piensa que porque siente emociones, cuando alguien está cantando y levanta las manos y comienza la emoción, ahí uno puede pensar de que es bendecido. Hermanos, cuando Perú con Francia se iban a enfrentar y los peruanos están cantando, ¿no? Están cantando y se llama Perú, ¿no? Y cantan con toda su fuerza, sobre mi pecho lleva todo.
todos ahí, ¿no? O cuando cantan el himno nacional, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Uno dice, wow, qué emoción, y me trajo hasta querer llorar. Digo, mire, mi país por fin está en un mundial, ¿no? Y va a jugar con Francia, y aunque ya saben el resultado, pero bueno, pero eso emociona. No hay que confundir que algo me emociona con que algo me bendice, porque todos hemos llorado con Titanic cuando Jack se hunde, ¿no? ¿No? Y pudiendo salvarlo, Rose, ¿no? Pudiendo decir, súbete acá, hay espacio, pero así es, pues, no hay problema, ¿no? Y al final lo vemos hundiendo ahí con el fondo musical. Entonces, esas cosas no tenemos que aprender a discernir. ¿Es emoción o es del Señor? El Señor, hermanos, no tumba a nadie, no, el Señor, el Espíritu Santo no tumba. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que más bien edifica, levanta, sostiene. El Espíritu Santo nos da fuerza, valentía, ¿no? Entonces hay que discernir qué es lo que estamos recibiendo como digamos, lo que se llama alabanzas. Hermanos, hay una secta que nació del pentecostalismo que se llama el carismatismo. Y quiero hablar un poco respecto de esto porque creo y considero que es importante. Ya vamos terminando, ¿ya? Considero que es importante porque gracias a esta secta llamada el carismatismo, ¿ya? Que son enfocados mucho en el sentimentalismo y en los, ¿cómo se llama? Y aquellos dones sobrenaturales que se manifestaron en el Pentecostés, ¿ya? Gracias a este carismatismo es que ellos se enfocan en ¿qué? Ellos dicen, no han cesado los dones sobrenaturales, yo puedo seguir hablando en lenguas, yo puedo seguir profetizando, si yo sueño de repente con algo, entonces el Señor me habló, si yo de repente tengo el poder de sanar, tengo la capacidad de sanar todavía, entonces declaran, ¿no? Y usted de repente escucha de ellos, porque básicamente es muchas de las canciones de ellos que se toman y luego se están entonando en las iglesias sin discernimiento claro de que ellos piensan y tienen una doctrina diferente a la de nosotros, muy diferente. Y yo ahorita le voy a leer esas canciones que justo he analizado, ¿no? Y hay algunos que dicen, inclusive hace poquito escuché en un video cortito, ya de un hombrecito con sus lentes, que tiene, ¿no?, algunos años ya en la música cristiana, digamos secular. Él decía, ¿no? Si Dios ha dicho que la música es solo para Él, entonces pienso que es un Dios egoísta. Y yo no comparto eso, ¿no? La música es para todo, yo puedo cantar lo que quiero. Porque, ¿y qué dice la Biblia? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, ahí se da cuenta usted que simplemente la palabra de Dios es dejada de lado. ¿Y qué están esperando las personas que tienen esta tendencia carismática? Nuevas revelaciones. La palabra de Dios, como dicen por ahí, ¿no? Si ya Dios reveló toda su palabra completa ahí, si alguien viene diciendo, hay algo nuevo que Dios me ha revelado, y usted tiene que preguntarle, ¿está conforme a la palabra de Dios? Entonces no sirve, porque ya tenemos la palabra completa revelada del Señor. Entonces, mire, le voy a leer lo que dice, ¿no? Entonces, hace referencia directa a los dones extraordinarios del Espíritu Santo, ¿no? En la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Qué más? El Espíritu Santo manifiesta a algunos creyentes. A ver, aquí vamos. Voy a cortar un poco esto. Ok, el creyente carismático cree que se tiene que hablar en lenguas, asegura que otros pueden hablar en lenguas, cree que Dios continúa revelando su voluntad por medio de diferentes aspectos de la Escritura, o Dios le habla a él en doctrinas mediante cuestiones diarias de la vida, los sueños, de visiones, de profecías. También creen que hay personas con la capacidad o llamados ungidos para sanar y hacer milagros. Ojo, Dios puede hacer milagros, Él hace lo que quiere y creemos que Dios puede hacer milagros, no nos oponemos para nada a los milagros. Un creyente carismático hace gran énfasis en la parte emocional de su vida cristiana, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo decimos con respeto, ¿no? La adoración con bandas, instrumentos estruendosos, con baterías y además con ciertos toques, pinceladas de romanticismo a la adoración al Señor. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros aprendamos a discernir, porque el carismático se enfoca muchísimo en esos dones y él no cree que el Espíritu Santo viva en el creyente, aunque Efesios dice que sí, y la palabra de Dios dice, ¿qué dice? Mire, escuche,
la letra, aquí se la leo. Abre el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana por si quieres hoy venir. ¿A quién le está hablando? Yo no sé a quién, porque a veces hay letra tan ambigua. Lo que yo entiendo es que el Espíritu Santo dice, ¿no? Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí, y mi corazón vela por ti. ¿Qué dice? Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa. Pregunto, ¿el Espíritu Santo es necesario que vuelva a descender sobre su vida? ¿Sí? ¿O ya somos sellados con el Espíritu Santo? La Biblia dice que somos sellados con el Espíritu Santo y está en nosotros. Entonces, ahí se da cuenta, ¿no? Tu poder en mí haz fluir, ¿no? Ahora, otra canción. No me quiero conformar, he probado y quiero más. ¿No? Dice, cuando pienso en tu amor, en tu fidelidad, puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en lo que has sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No sé de quién está hablando porque acá no hay Dios en ninguno de lo que está diciendo. No me quiero conformar, he probado y quiero más. No sé qué ha probado, hermano. De repente ceviche, probablemente. Yo siempre que pido más, ¿no? He probado y quiero más. Por eso que estoy así. Entonces, ¿qué dicen? Eso le canto a mi esposo, no me quiero conformar, he probado y quiero más, y le acerco mi plato, ¿no? Entonces, ¿a qué se está refiriendo aquí? He probado y quiero más. A que el Espíritu Santo viene y bautiza al creyente, ¿no? El bautismo del Espíritu. He probado de tu Espíritu, quiero más. ¿Se da cuenta cómo lo toman? ¿Por qué? Porque tiene una posición y una visión desde el punto de vista carismático. ¿Y qué dice? Yo quiero enamorarme más de ti. ¿Algún profeta alguna vez ha dicho, Señor, enamórame? Lo que pasa es que como están más enfocados en los sentimientos y la emoción, creen que se debe de hablar a Dios con palabras románticas, como algún cantante dijo por ahí, no, al Señor se le alaba como si uno estuviera conquistando a una mujer. ¿Es así correcto? ¿Es correcto? Yo no creo. ¿Por qué? Porque Dios no me pide enamorarme más de Él. Claro, podemos utilizar esa palabra, de repente, ¿no? Yo no me opongo a eso, pero en una alabanza que todos nosotros entendamos que el amor de Dios no es romántico, es un amor ágape. ¿Qué es el amor ágape de Dios? Hay un amor eros, hay un amor filial, ¿no? Y hay otro tipo de amor que no recuerdo, pero es entre familia, ¿no? Y está el amor de Dios ágape. ¿Cómo Dios nos pide que le amemos? ¿De forma romántica o de un amor con un amor ágape? Amor ágape. Y este amor es romántico, es amor eros. Discernimiento. Luego, ¿qué más dice? El dolor, el temor quiso triunfar en mí. No lo entendí. ¿Por qué a mí? Es un reclamo. Si todo yo te di, es otro reclamo. ¿Considera eso una alabanza, una adoración a Dios? Yo creo que es un reclamo de un hijo rebelde. Dice, todo te di, ¿y por qué me pasó a mí? Si yo todo te di, si yo te estoy sirviendo, ¿por qué me pasa a mí estas cosas? ¿Se da cuenta hasta dónde podemos bajar y rebajar el trato reverente al Señor? Pero ¿qué dice? No me rendí, me tomé de ti y ahí entendí que solo en ti puedo vencer. Él siempre reina, Él siempre gana, Él ganará y conquistará todas mis batallas. ¿Y qué dice? Aunque no crea, Él no me falla. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿qué dice esta canción? Si no te creo, igual me vas a ayudar. Discernimiento. Por esa razón, hermanos, es que nosotros tenemos un poco más de cuidado. Ahora vamos con los himnos. No se salvan los himnos. Sí, el hermano no. El comercio ya ha cesado, el bullicio terminó, los talleres se han cerrado, la cosecha se dejó, el planeta ya está listo para recibir al Rey y cantamos, el Rey ya viene, el Rey ya viene. ¿Así va a pasar cuando venga Cristo? Seguro todos vamos a cerrar nuestras puertas. Ya viene. ¿No? El comercio cesa, todo el mundo para recibir al Rey. ¿Es así? Más bien parece que todo para recibir al anticristo en ese himno. ¿De verdad? Entonces, aún los himnos siempre tienen que pasar por revisión. ¿Por qué? Uno se da cuenta, no, un momento, no está conforme a lo que nosotros creemos. En el momento en el que Cristo viene por segunda vez,
Es un momento en el que Israel está cercado para ser asesinado, los países alrededor creen que lo tienen allí, el anticristo está allí, hay mucha persecución por todo el mundo, hay muchísimos problemas, algunos sobreviven de los que han quedado, pero es un caos total, es una tribulación tremenda. Y llega el Señor a defender a su pueblo y comienza a reinar. Entonces, igual, ¿no? También, con todo respeto, no por nadie, no es por nadie, por favor, hermanitos. Cuando nosotros cantamos Tierra de Palestina, tierra bendita y divina es la de Palestina, Palestina significa tierra de los filisteos. Antiguamente sí, ¿no? Se podía utilizar para referirse a todo un conjunto de lugares, pero básicamente el nombre Palestina estamos cantando tierra bendita y divina, es la de los filisteos, donde nació Jesús. Jesús nació en la tierra de los filisteos, en Belén. Belén, por eso es que le hemos cambiado, tierra bendita y divina es la de Israel, donde nació Jesús. Creo que el pastor ya lo ha explicado. Entonces, no es por ninguna persona en especial, solo para marcar de que tenemos que analizar siempre las cosas. Entonces, es necesario, sí, es necesario, hermanos, tener discernimiento para estas cosas. No es cualquier cosa, hermanos, alabar. Mire, vamos a Levítico 10 y con esto terminamos. Levítico 10, el versículo 1. Tal vez no nos va a quemar nada, hermano, hay que entender esto, ¿no? Entonces, pero sí hay que entender que Dios ha dejado lineamientos para nosotros poder ejecutar. El deseo de que ellos han tenido de adorar, bueno, está bien, ¿no? Pero hay formas, como le digo, y hay maneras. Y Dios ha dejado música para poder escuchar, Dios ha dejado himnos para poder cantar, Dios ha dejado muchas alabanzas que otros hermanos que le hemos incorporado a nuestro himnario, ¿no? Salmos para cantar, hermano, Dios ha dejado muchas cosas, pero esto es lo que un poco digamos, como encargado de ese ministerio, atrajo mi atención de poder entender y saber cómo darle ese discernimiento, hermanitos, con todo mi amor, con todo mi cariño, con todo mi respeto, y si pudiera de repente inclinarme como los chinos ante ustedes, lo hago así, ¿no? Con mucho respeto, ¿no? Entonces, eso debemos de tener. Ahora, ¿la música influye sobre nosotros? Sí, influye sobre nosotros. Ya hemos visto el efecto que tenía la música, ¿no? Buena, que tenía que venía cuando venía un espíritu, ¿no? O la Biblia habla que es un desánimo sobre Saúl, ¿no? Ese espíritu que lo atormentaba, pues habla de lo que es el desánimo. Cuando Saúl estaba deprimido, venía David y tocaba, dice, con sus manos, y luego él se sentía bien. Y es que la música tiene efectos sobre nosotros, hermanos. Por eso hay que entender eso, ¿no? La adoración, ¿qué cosa es adoración, hermanos? Adoración, es más que entrar en un trance. Adoración en realidad es estar con nuestros sentidos bien claros y saber lo que estamos haciendo, ¿no? Entendimiento, dice la palabra de Dios, ¿no? Que pues cantaré con el entendimiento, dice en Corintios también. Entonces, hermanos, ¿qué hay? ¿Hay música? Sí.
Hay otro tipo de música, sí. El cristiano puede escuchar de repente música instrumental, claro que puede escuchar música instrumental. El cristiano puede escuchar música clásica instrumental, claro que puede escuchar música clásica instrumental. El cristiano puede escuchar de repente himnos interpretados con ciertos instrumentos, claro que puede escuchar himnos con ciertos instrumentos. El cristiano puede de repente, no sé, componer, claro que puede componer siguiendo todos los lineamientos que una composición tiene. Claro que puede expresar el creyente todo lo que puede expresar, todo lo que puede hacer, claro que sí. Y entonces es lo que quería compartir, hermanos, con respecto de lo que es el discernimiento, ¿no? Dios nos ha dado ese discernimiento para poder entender, para poder saber qué es lo que conviene y qué es lo que no nos conviene, saber qué es lo que podemos aceptar como doctrina. De repente puede ser que estemos cantando algo incorrecto y que no nos damos cuenta y estamos cantando tal vez algo que no es lo apropiado para nosotros, que la música adoctrina muy bien. Entonces, cuando nosotros cantamos, por ejemplo, lo de hoy, ¿no? Hemos cantado el Evangelio de poder, qué bonito, ¿no? Qué bonito, dice, y por todo el mundo y predicar el Evangelio. Claro que sí. ¿Qué más hemos cantado hoy? En el Monte Calvario, ¿no? Nos habla de tanta doctrina, hay tantas cosas allí que son importantes. Entonces, hermanos, hemos salido de una conferencia de música que yo estoy seguro que ha sido de edificación para todos nosotros, y esa conferencia creo que nos ha ayudado, nos ha servido bastante para entender cuál es la razón por la que practicamos la música aquí. Queremos de verdad tener mucho cuidado de practicar esto, cierto tipo de música en nuestra iglesia. Es mi deber, hermanos, es el encargo del departamento donde estoy, es mi deber haberle comunicado qué creemos como departamento de música y qué deseamos como departamento de música, y no es, y como le digo, no ha sido una idea, no es una invención de cualquiera de nosotros, sino es con fundamento bíblico, como todo lo que se tiene que hacer. Bien, hermanos, vamos a orar para despedirnos. Señor, te agradecemos por este día, gracias por tu palabra, gracias por la guía que en ella encontramos para poder discernir. Gracias, Señor, por la bendición que ella es para nuestras vidas y porque podemos tomar decisiones sabias de acuerdo a los principios encontrados en tu palabra. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.